Buenas noches, licenciado, compañeros. Hoy vamos a hablar o comentar sobre la obra Huasipungo. Esta obra es una de las más polémicas que despertó el interés de nuestra nación y en la actualidad hay mucha gente en contra y a favor de la ella. Hablamos de Jorge Icaza, quien nació en la ciudad de Quito en 1906. De niño fue llevado a la hacienda de sus familiares, donde vio la realidad en la que vivían los indígenas, y ahí fue donde nació prácticamente, o mejor dicho, lo que marcaría para toda su vida en el ámbito narrativo, que se enfocaría a futuro. ¿Sí? Vamos a hablar de que Jorge Icaza prácticamente él fue obligado, no fue con agrado al momento que unos gringos, a un tío de él, le mencionaron que en la hacienda Cuchitambo había unas minas de petróleo. Entonces el tío de don Alfonso Pereira le llamó y le indicó y decía que tenía que viajar para allá. Lo hizo, pero como decíamos, no con agrado. En eso él se enfocó prácticamente para tratar de hacer de buscar el petróleo. Se valió del cura y un teniente político, que había un pueblo, como decir, cercano a eso, llamado Tomachi. A él les manipuló por medio, como decía, del cura y del teniente político, para que los indígenas construyeran una carretera, engañándoles y diciéndoles que prácticamente eso era un medio que iba a dar mucha prosperidad a los pueblos de ese sector. Los indígenas organizaron una gran minga, hicieron esa carretera, construyeron la carretera, pero lastimosamente mientras más iban avanzando la obra, igual de Alfonso Pereira llevó también de su hacienda a los demás indígenas, empezaron a construir la carretera, pero lastimosamente esa construcción costó muchas vidas de indígenas, porque había un tramo inclusive que tenían que darse una vuelta, y él, por ahorrarse dinero, pasó por unos ciénegas, que eso prácticamente eran pozos demasiado grandes, y hubo muchos indígenas que murieron enterrados, como quien dice, en la carretera está por encima de los cadáveres de los indígenas. Él empezó a construir, se llevó prácticamente el reconocimiento, inclusive en Quito a él le nombraron como que fuera un salvador. Era un empresario que hacía mucho bien inclusive a nuestro país, pero no se dieron cuenta que él no invirtió dinero, sino sacrificó y, como que dicen, esclavizó a los indígenas de ese tiempo. Tanto era el coraje e inclusive la desilusión, porque al terminar la obra él tenía que empezar a compartir sus utilidades o las ganancias que dejaba esa carretera, pero él no compartió prácticamente nada con esos pueblos. Aquí nace también lo de André Chiliquinga, quien él era un indígena rebelde, era prepotente, era bravo, era hasta celoso. Él tenía que casarse con otra indígena, pero no, él se casó con una llamada Cushi. La historia inclusive cuenta que don Alfonso Pereira a ella le violó, pero como se daban las cosas en esos tiempos, ella tenía que quedarse callada, porque André Chiliquinga era una persona muy brava, entonces le iba a pegar y le iba a maltratar, y don Alfonso Pereira a nadie le iba a creer a ella prácticamente. Se casó con ella. Llegaron a un tal punto de que don Alfonso no les daba nada de comer. Ellos no tenían ningún tipo de servicio, no tenían nada. Entonces, inclusive una vez ya no tenían, como quien dice, con qué alimentarse, y se muere una vaca. Y por no darles de comer, porque decían que si ahí les dan carne, ellos iban a querer más, a pedir más, mandaron a enterrar. Como Andrés Chiliquinga, como quien dice, era uno de los líderes de los indígenas, pues se organiza un grupo, y en la noche van a desenterrar a esa vaca. Desentierran esa vaca y lo que hacen es ellos llevarse una parte, como quien dice, entre todos,
y él lleva hacia su casa, donde él tenía ya prácticamente un niño con la cuya. Pero ellos asan ese pedazo de carne y prácticamente como ya estaba dañándose, les hace daño, les hace mal. Él logra vomitar, pero a ella le decía que no vomite, que eso tiene que es como un manjar y cómo va a botar, a la cual le hace daño y muere prácticamente. Ella muere y en esos tiempos ahí lo que predominaba era lo que decía el cura y el teniente político. Entonces él se acerca a donde el cura y dice que necesita enterrarle a su mujer, pero el cura le dice que si no le da dinero él no puede enterrarlo, y si él entierra por las afueras va a ser castigado por los dioses. Entonces él, temor a eso, él va y se roba una vaca y logra vender para darle ese dinero al cura. Entonces, en eso se enteran los hacendados, le cogen y le empiezan a castigar. Viendo que le están castigando inclusive al papá, se mete el niño que era pequeño e igual también le castiga. Andrés Chiliquinga, viendo lo que le agreden al hijo y todo lo demás, se enfurece y empieza a armar una rebelión en todos los lugares ahí. Entonces él logra matar inclusive a los guardias que tenían en las haciendas y todo. Llegan a la hacienda donde estaba Alfonso Pereira, pero él como que se entera un poco antes y logra escaparse. Alfonso Pereira llega a la ciudad de Quito, indica todo lo de la rebelión de los indígenas y manda a los militares, donde ellos prácticamente con sus armas y todo logran, como quien dice, matan a todos los indígenas, incluido a Andrés Chiliquinga, y ahí es donde se acaba esa rebelión. Y ahí donde nace esto del Huasipungo, donde ¿qué quiere decir Huasipungo? Que eran pedazos de tierra que daban sus hacendados a ellos en forma de remuneración al trabajo que realizaban, ¿sí? Donde era una manera de explotación en esa época, y ellos ahí construían y vivían. Eso, licenciado, muchas gracias, buenas noches.